Buenas tardes, buenas noches, hermanitos. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Continuamos con estudios bíblicos. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Vamos a dar un pequeño resumen de la clase pasada. Sabemos que Jesús viene hablando acerca del arrepentimiento y ese arrepentimiento debe dar frutos. Debe ser un arrepentimiento con acción, con un cambio de mente y parecer. Y por eso no es casualidad de que Jesús ahora esté hablando acerca de esta higuera estéril. Dice, capítulo 13, verso 6, luego Jesús les contó la siguiente historia o la parábola. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Versículo 7, finalmente le dijo el jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala porque ocupa espacio en mi jardín. Versículo 8, el jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjalo un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Y si el año próximo da higos, bien, y si no, entonces puedes cortarla. Jesús aquí a través de esta historia mostrándonos su misericordia, su paciencia. Realmente en él podemos comprender de que él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza acerca de su segunda venida, sino que él es paciente esperando que todos procedamos a ese arrepentimiento. Y ese arrepentimiento produce un fruto y ese fruto son las obras de obediencia a Dios. Por ejemplo, el creer en el Mesías, pero no solamente dejarlo allí, sino actuar y obedecer en el bautismo, en esa forma que Jesús nos estableció en su palabra. Entonces, ya dejaríamos de ser una higuera estéril para convertirnos en una higuera que sí produce fruto. Entonces, me llama mucho la atención porque alguien está intercediendo en esta historia. Ese jardinero intercede para que no seamos cortados. Me llama mucho la atención que si es por nuestra propia justicia, como dice Pablo a los romanos, todos estaríamos destituidos de la gloria de Dios, porque esa es la paga de nuestro pecado, es la muerte, y estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Jesús podemos darle una pequeña atribución aquí en el pasaje, que Él intercede por nosotros, Él tratando de ablandar el corazón, de fertilizar mucho esa tierra, ese corazón nuestro, ablandarlo un poco. Y deseo en el Señor de que siempre tengamos un corazón noble y un corazón tierno para el Señor y que sigamos dando muchos higos. Y aquellos que sabemos que les hemos anunciado la palabra y aún siguen sin dar frutos, tratar de con mucho amor y cariño hacerles entender de que es necesario que demos frutos para el Señor. No para gloriarnos nosotros mismos, sino para, como está Maruja, igualmente me recuerdo de Franco, que están en la presencia de Dios. Eso es algo maravilloso y es una convicción que tenemos nosotros los cristianos. Así que nos enseña mucho la parábola de la higuera estéril, a tener mucho cuidado y a cuidarnos también a nosotros y a los que amamos. Y bueno, hermanitos, Dios les bendiga. Comentarios, sugerencias, lo dejo con mi hermano Agustín Afonso. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Hermanito. Si tienen comentarios o preguntas acerca de este texto, del versículo 6 al versículo 9, lo pueden hacer. Me gustaría hacer un comentario, porque esta palabra me dejó a mí pensando en la oportunidad que la estuvimos estudiando, y como decía el hermano Roberto, esto nos habla de tiempo. La misericordia de Dios es de tiempo, ¿verdad? Y aquí en la higuera hablaba de que la dejara un año, pero ese año a nosotros se nos convierte en esta vida.
porque lamentablemente no podemos, cuando cesen nuestras obras, ya no habrá lugar para el arrepentimiento, ni para dar fruto, ni para más nada, pero todos los días la misericordia de Dios son nuevas, y entonces mientras estemos vivos, ese año se convierte en esta vida para cada uno de nosotros. Y yo recuerdo que la suegra de mi hermano era una señora que usaba mucha brujería, ¿verdad? Todo lo de ella era a través de la brujería. Y cuando ella le diagnosticaron un cáncer, mi hermano inclusive en converso, me dijo, ay, hermana, tú sabes que la suegra está diciendo que tú vengas para acá, y ellos vivían un poquito retirados de la casa. Venga para acá para que quiera hablar contigo. Y entonces a mí me extrañó porque la señora a mí no me quería. Habíamos tenido algunos choques cuando por un hijo que yo tuve problema, un hijo de ella. Bueno, no era tanto el problema, no era mío, el problema era de mi hermano, pero como yo era abogado, yo soy abogado, pues yo tuve que defender a mi hermano por un problema que había tenido con el hijo de ella, y ella pues me sumó a mí en su discordia. Y bueno, a mí me extrañó, pero yo dije, bueno, sí, claro. Me dijo, no, es que le diagnosticaron cáncer. Y yo fui, pues, y entonces ella me dijo, no, es que a mí me gustaría que yo quisiera conocer a Dios, porque yo sé que ya pronto me voy a ir de este mundo y quiero conocer a Dios, pues, y yo sé que usted es una mujer cristiana. Y yo estuve con ella, estuvimos hablando, ella estaba malita, y yo después le dije, bueno, yo voy a estar viniendo con un predicador, con un evangelista, para que estudiemos la palabra. Y sí, estuvimos yendo y estudiando con ella la palabra, y ella llegó y dijo, no, yo me quiero bautizar, yo quiero obedecer el evangelio. Y ella se bautizó y se murió, ¿ves? Se murió. Después que se bautizó, ella agarró como mucha calma, como que su cuerpo dejó de dolerle, y como que le vino unos días como de refrigerio, no sé, pero ella se sentía bien. Pero sintiéndose muy bien, después de sentirse muy mal, después del bautismo, ella pasó unos días que se sintió muy, muy bien, y incluso jamás llegaron ellos a pensar que iba a morir, pero murió, en esa tranquilidad murió. Entonces, eso me hizo pensar en esta palabra. Cuando estuvimos estudiando, recordé a esta señora, pues, a la suegra de mi hermano, y yo dije, wow, tantos años esta señora en esa vida, y en sus últimos días, pues, quiso conocer al Señor y tuvo unos días bastante tranquilos. Y entonces, pues ese año que habla aquí la palabra se nos convierte en esta vida para nosotros. Eso era lo que quería compartir. Gracias. Amén, gracias, hermana. Ok, ¿alguien más quiere compartir algo o comenzamos? Yo quiero decir algo acerca de esta parábola también. Ciertamente, ahí está hablando de la paciencia de Dios. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, como dice allá en 2 de Pedro, ¿no? Capítulo 3. O sea, Dios tiene paciencia con nosotros, Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Y Él viene hablando del arrepentimiento. Fíjense que Él viene hablando del arrepentimiento con unos judíos que se creían justos por el hecho de que a ellos a lo mejor no le pasaba nada malo, pero a los que les pasaban cosas malas, para ellos, o sea, según lo que ellos creían, según la tradición, era porque habían pecado. O sea, era algo que ellos habían creído hace mucho tiempo. El que le iba mal, el que le pasaba algo, era porque había pecado, así como Job, ¿verdad? Que sus amigos lo estuvieron exhortando acerca de cuál sería su pecado, cuál sería su falta, para que Dios lo esté castigando de esa manera. Entonces Dios, aquí está hablando Jesucristo sobre la necesidad de arrepentimiento, pero no solamente para las personas que le pasan cosas malas,
sino para las personas que le pasan cosas buenas también. O sea, todos están bajo pecado, como dice Romanos 3:23. O sea, tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado. Entonces, aquí se está refiriendo, porque ya Jesús todavía sigue hablándole, es al pueblo de Israel. Él está todavía en Judea, ya él está por entrar a Jerusalén para su sacrificio en la cruz. Y él está hablando es a los israelitas, a los judíos. Y entonces les está haciendo ver que ellos, a pesar de que ellos se creían justos porque guardaban la ley, realmente ellos también necesitaban arrepentirse. Entonces es cuando le cuenta la parábola de la higuera estéril. Él dice, bueno, ¿quién es el dueño de la higuera? ¿Quién representa el dueño de la higuera? Es Dios, ¿verdad? ¿Quién es el viñador? Jesucristo. Ahora, ¿quién es la higuera? La higuera en ese caso es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque no había dado fruto. Estuvo 3 años buscando fruto. Jesucristo tuvo 3 años en el mundo, haciendo señales, prodigios, predicando, enseñando. Y con todo eso, los judíos no quisieron aceptarlo o reconocerlo como el Mesías, o por lo menos los líderes religiosos, que eran los que tenían que haberlo identificado, no lo quisieron identificar. Entonces, no dieron fruto. ¿Qué dice el Padre? ¿Qué dice Dios? Vamos a cortarlo, pues vamos a acabar con él. ¿Y Jesús qué le dice el viñador? Déjalos de este año todavía para que yo le cabe alrededor y los abone para ver si dan fruto. Y es realmente Jesús fue a eso. O sea, ese año era el último año de Jesús ya en el mundo. Él tenía que ser crucificado, él tenía que morir por nosotros. Y él le dio la oportunidad a esos judíos, a los israelitas, de que tuvieran arrepentimiento. Y vemos, como dijimos la semana pasada, vemos en Hechos capítulo 2, como en la fiesta de Pentecostés, cuando Pedro predica por primera vez el evangelio, se convierten como 3,000 y después se convierten como 5,000 más, y por ahí van creciendo el número de los discípulos de Jesús. Pero eran judíos, eran israelitas que al principio no habían creído y eran los que habían participado de la muerte de Jesús, o por lo menos la habían apoyado. Cuando Pedro le dice, a este Jesús al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, él los estaba acusando a ellos de ser participantes de la muerte de Jesús. O sea que ellos antes de eso no habían creído en Jesús, no lo habían aceptado, no lo habían recibido, pero después de la predicación de Pedro se dieron cuenta y se arrepintieron y se convirtieron y se bautizaron para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿cómo hizo Jesús para abonar y remover la tierra? Bueno, con su sacrificio. Esa fue la manera de abonar y remover la tierra. ¿Para qué? Para que diera fruto. Y dieron fruto ciertamente. No todo el mundo se arrepintió. Yo no sé cuántas personas había en esa fiesta de Pentecostés, pero muchos de ellos sí lo aceptaron, sí se arrepintieron y sí cambiaron. Sí cambiaron, ¿verdad? Y siguieron el camino de Dios enseñado por Jesucristo y después por los apóstoles que él dejó. Ok, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a pasar entonces al versículo 10 hasta el versículo 17. Y me gustaría que alguien lo pueda leer. Voy a leerlo. Léalo. Del 10 al 17. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues, venid y sé sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo?
Al decir él estas palabras, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Amén. Ok, me gustaría que comentaran qué es lo primero que les llama la atención de esta historia de la curación de esta mujer que andaba encorvada, que tenía un espíritu de enfermedad, según lo que dice el texto. ¿Qué es lo primero que les llama la atención? La reacción del oficial, Del principal. del principal. Ajá. ¿Cuál fue la reacción del principal? Fíjese, hay que comparar la reacción del principal con la reacción de la mujer que fue curada. O sea, ¿qué diferencia vemos ahí? Pero ella empezó a alabar a Dios, pero él se enojó. ¿Qué vio la mujer y qué vio el principal en esa curación? A mí me llama la atención porque dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. O sea, hija de Abraham porque ella tenía fe. Fe en nuestro Señor Jesús que la iba a sanar. Entonces veo que esa es la diferencia. Mientras que el principal de la sinagoga le importaba más guardar las tradiciones de ancianos o guardar un día de reposo, aunque se puede. Sin embargo, él sabía que primero estaba el amor y la misericordia y él para juzgar a Jesús, le hace esta declaración para hacerlo quedar como mal ante lo que estaban allí. Pero esa es la diferencia, ella tenía fe y ella iba a la sinagoga porque está en la sinagoga. Y pasaban los años y ella seguía encorvada, seguía con este espíritu de que le había atado Satanás. Me llama mucho la atención eso que él la llama hija de Abraham. Pero fíjate que la mujer no buscó a Jesús para que él la sanara. Ella estaba en la sinagoga porque los judíos, claro, las mujeres y los hombres no se juntaban en la sinagoga. Las mujeres tenían un puesto y los hombres tenían otro sitio donde se reunían. Pero fíjese que ella en ningún momento, Jesús dice que ella lo buscó a él para que él la sanara. Al contrario, Jesús la buscó a ella para sanarla. ¿Por qué? Porque lo que yo veo, ¿por qué Jesús le dice a esta hija de Abraham? Fíjense que las mujeres en el primer siglo, en ese momento que estaba viviendo el pueblo de Israel, no eran muy tomadas en cuenta. O sea, la mujer era no rechazada, pero era como no tomada en cuenta en cuanto a decisiones, en cuanto a lo que sucedía en la sinagoga. En la sinagoga no solamente se adoraba a Dios, ahí se hacían hasta negocios y todo. Y la mujer realmente no participaba de nada de eso. No era tomada en cuenta, la mujer no era tomada en cuenta. Y por eso, en el primer siglo, la iglesia habla de las viudas, que si están solas, la iglesia tiene que sostenerla. ¿Por qué había que sostenerla? Porque la mujer no podía trabajar, si quedaba sin marido y sin hijos varones, se moría de hambre. Entonces la iglesia tenía que hacerse cargo de ella, por eso. Pero, porque la mujer era así, la mujer no era tomada en cuenta. Pero Jesús aquí la está tomando en cuenta. Dice, esta hija de Abraham. ¿Por qué? Porque ella viene de la misma descendencia de Abraham. Ella es parte del pueblo de Israel. Ella estaba en la sinagoga, ella estaba ahí en esa sinagoga en Judea, y estaba ahí porque adoraba a Dios, porque creía en Dios, y era parte del pueblo de Israel. Por eso era hija de Abraham, porque venía de la descendencia de Abraham. Sabemos que el pueblo de Israel viene de la descendencia de Abraham. Ahora, ella nunca buscó a Jesús para ser sanada. Era un día de reposo, era un sábado, era el día que se reunían en las sinagogas para leer las escrituras y compartir pues, lo que era la palabra de Dios y lo que decía. Dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, andaba encorvada, no sé qué tendría, pero estaba encorvada, un espíritu de enfermedad según lo que dice aquí, y no se podía enderezar. Imagino que andaba cabeza hacia abajo. Cuando Jesús la vio, la llamó. Fíjese, ¿quién fue el que la llamó? Ella no buscó a Jesús, Jesús la vio.
pero imagino que las mujeres se sentaban aparte de los hombres. Jesús las llamó. Y cuando él la llama, ella va donde están los hombres. Fíjese que Jesús le está tomando en cuenta a la mujer, le está dando un valor que los demás no le daban a la mujer. La está llamando para que venga donde está él. Y ella fue, claro. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué le dice Jesús? Eres libre de tu enfermedad. Pero ella nunca le pidió a Jesús que la sanara. Él la quiso sanar. Y puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Quién fue que la sanó? Jesús. Jesús. Ahora, ¿por qué ella, si Jesús fue el que la sanó, por qué ella glorificaba a Dios? Y es la pregunta que quiero hacer. O sea, según la visión de esa mujer, ¿quién fue el que la sanó realmente? Dios. Aunque Jesús fue el que intervino ahí, el que puso las manos y le dijo, eres sana de tu enfermedad, o estás libre de tu enfermedad, ella glorifica a Dios. ¿Por qué glorifica a Dios? Porque ella reconoce que esa sanación viene de Dios. Ella lo está reconociendo, porque si no, no hubiera glorificado a Dios. Hubiera dicho, Jesús, te amo, eres el profeta que estábamos esperando, no sé qué cosa, porque fíjense que los mismos judíos ni siquiera creían en Jesús como el Mesías, y menos como si fuera Dios. Pero ella sí glorificó a Dios sabiendo que la sanación de ella no venía de cualquier persona, no venía del mundo, venía de parte de Dios, y por eso glorificamos a Dios. Y por eso nosotros también glorificamos a Dios, por eso decimos la gloria sea para Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que nos sucede en la vida, lo bueno y lo malo, Dios amor nos los da para enseñarnos algo. Lo malo para enseñarnos, lo bueno, bueno, para que lo disfrutemos. Pero todo viene de Dios y glorificamos a Dios por las cosas. Cuando nos sanamos, glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que esa sanación viene de parte de Dios. Y esta mujer glorificó a Dios. Y es la diferencia que vemos con el principal. ¿Quién era el principal? Los principales eran personas que enseñaban y conocían la palabra de Dios. Eran los que vigilaban, eran los maestros, eran los doctores de la ley, eran los que enseñaban la palabra de Dios, eran los que conocían las profecías, eran los que sabían acerca de lo que Dios había escrito, de lo que Dios había dejado en sus escrituras, eran los que enseñaban. Pero este hombre, cuando vio a la mujer sanada, ella no vio a Dios, él no vio a Dios en ese momento. O sea, él no glorificó a Dios. Él lo único que hizo fue decir al pueblo, ni siquiera fue a Jesús solamente y a la mujer, sino a los que estaban reunidos en la sinagoga. 6 días tenemos para trabajar. Esos 6 días pueden venir y ser sanados, pero hoy no, porque hoy es sábado y es de reposo. O sea, él no vio a Dios en esa sanación, o no lo quiso ver. Yo pienso que no lo quiso ver, no que no lo vio, porque es algo que no sucede todos los días. Un milagro de esa magnitud, una mujer que tenía, fíjense, cuando Jesús hace los milagros, son milagros evidentes. ¿Por qué evidentes? Porque son personas que han estado enfermos mucho tiempo, o ciegos de nacimiento, o cojos de nacimiento, o tienen muchos años en esa condición. Y esta mujer tenía 18 años en esa condición. Y se dice que no se podía enderezar de ninguna manera. Entonces de repente la ven enderezándose. O sea, Jesús le dice las palabras, pone las manos sobre ella y la ven enderezándose, y eso no le llama la atención al principal, o no le preocupa lo que está pasando. O sea, realmente, pucha, yo me preocuparía en saber realmente si ese hombre que es llamado Jesús, que está ahí en esa sinagoga en ese momento, realmente es quien dice ser, o lo que dicen ser de él, porque eso no es algo que sucede todos los días. Un milagro de esa manera. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho este principal? Lo mismo que hizo la mujer, alabar a Dios, glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque la mujer vio a Dios en el milagro, pero el hombre no la vio, no vio a Dios. Simplemente se fue a la ley, que la ley tampoco decía eso. Tampoco llega hasta allá lo que el hombre quería decir. Por eso que Jesús después le habla sobre el que tenga un buey o un asno, ¿verdad? En el pesebre, un buey o un asno en su pesebre, y lo lleva a beber en el día de reposo. O sea, tú desatas al buey o al asno y lo llevas a beber el día de reposo. No lo dejas pasando sed todo el día del sábado, ¿verdad? Entonces, si tú desatas el buey o el asno para llevarlo a beber, porque eso sí lo puedes hacer, y desatar a una mujer que estuvo
18 años enferma, está mal hacerlo. Dice que ellos se avergonzaban, o sea, los que se oponían a Jesús se avergonzaban cuando escuchaban esas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué se avergonzaban? O sea, ¿cuál es la razón por la que se avergonzaban? Tiene que haber una razón, ¿verdad? Y era porque se daban cuenta de que lo que Jesús le estaba diciendo era verdad. Y no solamente se lo estaba diciendo a ellos, sino que se lo estaba diciendo delante de todos los que estaban dentro de la sinagoga. Entonces, el mismo pueblo glorificaba a Dios, ¿verdad? Escuchando las palabras, como dice aquí, al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba. O sea, los adversarios se avergonzaban, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, los líderes religiosos, que eran los que tenían que haber visto al Mesías o identificado al Mesías, no lo quisieron recibir, no lo quisieron reconocer. Al contrario, lo rechazaron y lo seguían rechazando. Ellos no veían el milagro, como no solamente este milagro, tantos milagros que hizo Jesús, y igual sucedió, o sea, siempre lo negaban. Fíjese que cuando él sacaba a algún demonio, le decían que él lo hacía en el nombre de Belcebú, o por el poder de Belcebú. O sea, porque eran evidentes los milagros, eran evidentes. Entonces, la única manera de poder dar una explicación de eso que era tan evidente, era decir, bueno, Belcebú también tiene algunos poderes, entonces lo hacen en el nombre de Belcebú. O sea, simplemente negando todo. Pero la sencillez de corazón que hace, como el de la mujer que estaba encorvada. O sea, la sencillez de corazón no busca pretextos, simplemente acepta lo que está frente a los ojos. O sea, si eso está frente a tus ojos, ¿cómo lo vas a rechazar? ¿Cómo vas a negar lo que está ahí, que lo puedes ver? Fíjese, nosotros que simplemente lo estamos leyendo en la Biblia, lo creemos. Ellos lo estaban viendo en vivo y directo. Estaban viendo el milagro. Ellos conocían a esa mujer, porque así como estaba en la sinagoga ahí en ese día, de 18 años encorvada, los 18 años imagino que siempre estuvo en esa sinagoga. La conocían todos la conocían. Entonces, ¿cómo no ver lo que está frente a tus ojos? ¿Cómo no ver la realidad? ¿Cómo rechazar lo que ellos estaban esperando? Porque los judíos estaban esperando al Mesías. ¿Y cómo no ver al Mesías por las señales que hacía, por los prodigios, por lo que enseñaba? ¿Cómo no verlo? Entonces, el problema del ser humano, nosotros, es que nos preocupa que nos quiten poder o que nos quiten autoridad. A veces queremos ser primeros. Jesús decía que los últimos serán los primeros. O sea, que cuando te inviten, siéntate atrás, no te sientes adelante. O sea, porque los últimos serán los primeros. Y esta gente simplemente querían ser autoridad, querían siempre ser alabados por el pueblo, querían tener su prestigio. Y aparentemente Jesús se lo estaba quitando y eso les molestaba a ellos. O sea, ellos pensaban, ya ellos no pensaban en las cosas de Dios, ya ellos no pensaban en una eternidad. Para ellos lo importante no era la eternidad, para ellos lo importante no era Dios, aunque eran los defensores supuestamente de Dios, para ellos lo importante era el mundo. Entonces le daban mucha importancia al mundo y dejaban de darle importancia a las cosas que son verdaderamente importantes. Y eso muchas veces nos pasa también a nosotros como cristianos y como seres humanos en esta vida. O sea, le damos mucha importancia a las cosas del mundo y dejamos de darle importancia a lo que realmente tiene importancia, a que es a Dios y la eternidad. Y eso lo venimos viendo ya de que estamos estudiando el capítulo 12, ¿verdad? Cuando Jesús le enseña, bueno, no tengan miedo, no tengan miedo. O sea, lo importante no es lo que sucede en el mundo. O sea, lo que le sucede en el mundo, eso va a pasar. O sea, el mundo pasa. No le tengan miedo ni siquiera a los que los pueden matar el cuerpo y más nada pueden hacer. O sea, no tengan miedo ni siquiera que los asesinen, que los maten. O sea, tengan miedo, es de la eternidad, de una eternidad sin Dios. Eso es lo que tienes que tener miedo y es lo que Jesús nos enseña. Entonces, hay que tener esta misma actitud que tenía esta mujer. O sea, un corazón humilde, sencillo. Cuando vio el milagro, cuando fue curada, glorificó a Dios, porque ya sabía que ese milagro no venía de cualquier persona, venía de parte de Dios. Y fíjense lo que dice el principal: 6 días tienen para hacer las obras. Vengan esos días y sean sanados, como si la sanación fuera así, como si la sanación fuera simplemente querer sanarse ya. Ahora,
esta mujer está reconociendo que Jesús la curó, ¿verdad? Pero que viene de parte de Dios. O sea, que Dios realmente es el que hizo la obra. Ahora, ¿cuándo lo está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que está criticando este principal de la sinagoga? Lo está haciendo un día sábado. Un día sábado. Y según Deuteronomio capítulo 5, cuando estudiamos sobre los 10 mandamientos, el sábado fue un día que Dios le dio al pueblo por una razón, o Dios lo santificó por una razón. Y vamos a leer un momentico, Deuteronomio capítulo 5. La razón por la que Dios santificó el sábado. Está el capítulo 5 del versículo 1 en adelante, están los 10 mandamientos, pero vamos a leerlo. El versículo 12, del 12 en adelante, versículo 12 en adelante. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. ¿Cuál es el propósito del día de reposo, según esto? Aparte de lo que vamos a leer en el versículo 15. Descansar. Dice, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. O sea, es el descanso. ¿Por qué? Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Qué eran los israelitas en Egipto? Eran esclavos. ¿Cuál era el día libre de un esclavo? Nunca, el esclavo nunca tenía día libre, él trabajaba de sol a sol, de domingo a domingo. Ellos trabajaban todos los días, ellos no tenían descanso. Entonces Dios le está diciendo, acuérdate que fueron esclavos, a ustedes le corresponde un día de descanso, tienen que descansar de sus obras. Y no solamente para que tengan un descanso, sino para que se acuerden de que fueron esclavos en Egipto y que Dios los sacó con brazo fuerte, con mano fuerte y brazo extendido. Por eso Dios les mandó que guardasen el día de reposo. En Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2. Cuando Marcos capítulo 2, versículo 23. Aquí en el versículo 23 vemos a los discípulos de Jesús recogiendo espigas en un día de reposo. Y los fariseos, como cosa extraña, le dice, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? O sea, según ellos, no era lícito recoger espigas en el día de reposo. Pero fíjese lo que dice el versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué fue hecho el día de reposo? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el día de reposo se hizo para un beneficio del hombre, no para que el hombre se sacrificara por el día de reposo. Eran cosas diferentes. Y Dios, dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cuando esta mujer glorifica a Dios, esta mujer que estaba encorvada, glorifica a Dios, ella está reconociendo que ese milagro, ¿quién lo hizo? Dios. ¿Y cuándo Dios está haciendo el milagro? El día de reposo. ¿Pero quién lo está haciendo? Dios. Ahora, Dios puede hacer milagros en el día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ellos tenían que ver la majestad de Dios en ese momento. No simplemente irse a la ley y cerrarse de mente creyendo que ese día no se podía sanar. No se podía desatar una mujer que había estado atada por Satanás durante 18 años. Cuando salían, ¿verdad? Un día de reposo, se desataban su buey o su asno para que fuera a beber. Y eso no se sentían culpables por eso. Para los judíos, según la tradición judía, lo que estuve leyendo un poquito,
para ellos, el día de reposo solamente se podían curar enfermedades graves. Pero cuando eran enfermedades normales, enfermedades como esta, que no era grave, pero claro, la mujer estaba enferma a 18 años, pero no era algo que la fuera a matar, o no estaba muriendo. Que solamente se podían curar enfermedades graves, que las enfermedades de este tipo tenían que ser curadas en días diferentes al día de reposo. Pero Dios la curó un día sábado. Y si Dios la curó un día sábado es porque está bien curar a las personas un día sábado. Y es lo que le está diciendo Jesús a ellos cuando habla del buey y del asno, que ellos desatan para que vaya a beber en ese día. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Aquí en ¿Aportaciones? Dígame, hermana. Hermana Marlene. Fíjate que en Mateo 12, Uh-huh. dice que en el capítulo 1, por aquel tiempo Jesús caminaba en un sábado entre los sembrados y sus discípulos sintieron hambre y comieron y arrancaron espigas de trigo y al comer los granos, los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús, mira, tus discípulos están haciendo algo que no es permitido el día sábado. Y él les contestó, ¿no han leído ustedes de que Dios, que lo que Dios hizo, perdón, disculpen, que me fui para atrás, ¿no han oído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre, pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios y los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no han leído que la ley de Moisés, que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque no descansen el sábado? Pues les digo que aquí no hay algo más importante que el templo, pues no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiere es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, sino si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes lo han cometido, aunque han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Pero fíjate, lo que Dios aquí, bueno, lo que Jesús está enseñando es el amor hacia el prójimo. El día de San Esposo, pero ella tenía la necesidad de ser curada. Es como lo del animal que tiene sed, lo llevan a tomar agua. Es lo mismo, es el carácter del amor, es el amor, no irse a la letra tal cual como se iban ellos. Sí, por eso es que el versículo dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Dime, Elizabeth. Estaba viendo acá en Hebreos capítulo 4, del 9 al 11, es un versículo que muchas denominaciones establecen guardar el día sábado. Bueno, dice así, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, que procuremos guardar el día de reposo para que no caigamos en desobediencia, ¿no? Ellos establecen ello porque leen esta porción de la Biblia de Hebreos. No dice, no dice que guardemos, dice que entremos en su reposo. Ajá, bueno, claro, yo Son estoy cosas diciendo lo diferentes. que ellos establecen. Ajá. Pero entonces en Gálatas, Colosenses capítulo 2, déjenme llegar ahí, por favor. Colosenses capítulo 2, del 16 al 17. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. El cuerpo es de Perdón, Cristo. pero el cuerpo es de Cristo, perdón. O
Sí. Ujú. Entonces nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y eso. Entonces, es eso, pues ya esa era una sombra. Eso está en el antiguo pacto y Jesús, claro, él vino y cumplió con la ley, pero ya por ese mismo motivo de que dejaban de hacer el bien al prójimo, no tiene sentido que dejemos por guardar mejor dicho, por cumplir un legalismo, ya se estaba perdiendo el sanar a las personas o el hacerle bien a las personas. Y me gustó mucho esa explicación que usted da, dice, mejor dicho, lo dice la escritura, de que se desataba un animal, cuanto no más se le hacía bien a una persona, ¿no? Exactamente. Una persona tenía más valor que los Exactamente. Quiero contar una anécdota y dirán ustedes que para todo tengo un cuento, pero bueno, si es así. Cuando yo llevé a mi mamá para la iglesia de Cristo por primera vez, que por fin logró querer ir, esta fue la prédica que dieron de la mujer encorvada. Y yo vi a mi mamá muy interesada en la enseñanza, y cuando salimos me dijo, oye, Ali, tú sabes que yo soy esa mujer encorvada que habló Dios, y yo no son 18 años, yo tengo muchos años encorvada por el pecado. Sí, tienes razón, me dijo, yo voy a necesitar que busque a alguien para que me predique, para que me predique el evangelio y para que me bauticen. Y yo le dije, gloria a Dios, a mi mamá, ¿verdad? Y entonces, sí, yo busqué un hermanito y tuvo mucha paciencia con mi mamá. Ya mi mamá como de 70 y pico de años. Entonces, pero yo tenía una hermana que tenía 16 años siendo pastora de una congregación, una denominación. Tenía 16 años. Y ella nunca había convencido a mamá, pues, de que fuera a los servicios, pues. Y entonces, mi hermana lógicamente se molestó muchísimo. Pero la comparo con este fariseo, porque ella lo primero que dijo le dijo a mi mamá, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a dejar bautizar por esa secta? ¿Verdad? Que entonces le dijo a mi mamá, yo lo recuerdo perfectamente, le dijo a mi mamá, pero Sol, mi hermana se llama Sol, pero Sol, ¿cómo no me iba a bautizar si el Señor me iba a perdonar todos los pecados, yo iba a ser lavada de todos mis pecados? Eso nunca me lo ha dicho usted. Entonces, por eso es que entonces ya dijo, sí, pero que ese es un engaño. Le dijo, no, eso no es un engaño, eso es lo que dice la palabra. Léase La mujer encorvada, dijo. Le dijo mi mamá a la pastora, léase La mujer encorvada, que tenía 18 años encorvada, para que usted vea que el Señor me quitó todo ese peso, todo esos pecados que me tenía encorvada a mí. Hoy en día, gracias a Dios, mi hermana Sol es cristiana también. Quería compartirles eso. Amén. Qué bueno. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Sí, yo quería preguntar si usted me puede explicar, o Roberto o Manuel, porque claro, yo me apoyo en el versículo de Colosenses 2, ¿no? Con respecto a de guardar el sábado, ¿no? Pero quisiera leer Hebreos, ¿no? Dice el 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios
de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entran en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, 2 puntos. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ajá. ¿Cuál es tu pregunta? Escucho, todo oídos. Porque ellos dicen que ahí se refiere al día séptimo día, al sábado, más que le dicen ella al sabbat, que se debe de guardar. ¿No? Bueno. Ahí no está hablando del sabbat, ahí no está hablando de guardar, Okay. entrar en su reposo, son cosas distintas. Fíjese el versículo 3, léelo otra vez, perdón, el versículo 13. O el 4 también, que dice el séptimo día. El versículo 3. 3, ajá. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas... ¿Ese era el 3? ¿Quiénes son los que entran en el reposo? Según el versículo 3. Los que hemos creído. Los Pero que nosotros han creído. ¿A quién está hablando el escritor de Hebreos? Gentiles. A gentiles, ¿verdad? Está comparando lo que es el reposo, o sea, es como dice Colosenses, o sea, el reposo es una sombra, el cuerpo es de Cristo. Nosotros también entramos en un reposo, pero ¿cuál es el reposo que entramos? Según el versículo 3, dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. O sea, ¿quiénes son los que hemos creído? Los que nos hemos bautizado por nuestros pecados, entramos en el reposo. Fíjese el versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Quiénes fueron los primeros que se le anunció la buena nueva? A los israelitas, a los judíos. A ellos no entraron ¿por qué? Por desobediencia. ¿Pero desobediencia a qué? ¿Qué desobedecieron ellos? ¿A qué se le predicó a ellos? El mensaje de salvación, el evangelio. Los que hemos creído entramos en el reposo. Ellos no entraron por desobediencia, porque les predicaron y no quisieron entrar. Ahora, ¿cuál es el reposo entonces? El reino de Dios, la iglesia. Es el reposo. Ahí entramos nosotros como pueblo de Dios. Es el reposo del cristiano. Y hay un reposo eterno. El reposo eterno es cuando partamos de este mundo, que es el reino de Dios eterno. Pues ahorita estamos en la iglesia, pero vamos a tener una eternidad para siempre. O sea, si interpretamos bien lo que dice Hebreos 4, está hablando de la iglesia, no está hablando del sábado. Es lo que yo interpreto acá. Pero yo no sabía eso, yo no sabía que ese reposo se refería a la iglesia. Claro, es a la iglesia, porque estamos hablando con yo apelaba, claro, de los creyentes en Cristo. Ajá. No estamos hablando del pueblo de Israel, ellos no siquiera eran judíos, eran hebreos, o sea, no eran pueblo de Dios. Entonces está hablando de un reposo, pero para todos. Ya el reposo no es solamente para el pueblo de Israel, que era un día sábado. Ahora el reposo es para todos. Pero ¿cuál es el reposo en el que entramos? En la salvación. En la salvación de nuestras almas. Ese es el reposo del cristiano. Cuando estamos en la iglesia entramos en su reposo. Los que hemos creído. Muchos no entraron por causa de desobediencia. Porque no quisieron aceptar el mensaje. No quisieron obedecer el mensaje. Pero el reposo es parte de la iglesia. Es la iglesia del Señor. Entrar en su reposo es entrar en la iglesia. Es lo que yo interpreto acá. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
Ahí están las dos, ahí están, buenas tardes, hermano, Dios los bendiga. Ahí Buenas están los dos tardes. significados para quién eran los reposos, para qué era. Inclusive la palabra reposo es descanso, cesar, parar, pues. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar porque hoy día nosotros tenemos ese descanso en el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra lo indica. ¿Y para quién era ese descanso? Para nosotros, para el pueblo gentil. Porque habla allí de los que no fueron y perecieron. Fíjense, yendo ahora a Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿A quién le está hablando Pablo? A los colosenses, pero eran gentiles en su mayoría. Dice, eran incircuncisos, pero ahora sus pecados fueron perdonados, ahora es un pueblo de Dios. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Fíjate, hablando de nosotros, Pablo está hablando en primera persona, nosotros como judíos, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál fue el acta que Dios clavó en la cruz? De los decretos que nos era contraria. ¿Cuál era el acta de los decretos? La ley expresada en mandamientos, ese era el acta que fue crucificado juntamente con Cristo. Y cuando alguien se crucifica, no era simplemente para castigo, era para matarlo, era para que muriera. Cuando la ley o la ley expresada en mandamientos murió juntamente con Cristo. Y despojando a los principales y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué nadie los podía juzgar? Porque los judíos seguían enseñando, a pesar de que la ley había sido crucificada ya juntamente con Cristo, los judíos seguían enseñando a los gentiles que tenían que guardar la ley. Por eso él decía, nadie os juzgue por eso. O sea, el hecho de que tú no guardes el sábado, no estás pecando, aunque los judíos digan que sí. Ellos, fíjate el Hechos capítulo 15, que fue la reunión que hicieron los apóstoles para discutir precisamente ese asunto, que los judíos cristianos querían obligar a los gentiles cristianos a que se circuncidaran y guardaran la ley. Y aquí Pablo le está diciendo que nadie los juzgue por eso, ni días de fiesta, porque los judíos tenían que guardar ciertas fiestas que eran obligatorias de parte de ellos, y ellos seguían enseñando la obligatoriedad de esas fiestas, a pesar de que ya eran cristianos, en su mayoría, los que enseñaban esto a los gentiles. Entonces Pablo simplemente le está diciendo, no, ustedes ya no tienen que guardar la ley fue crucificada juntamente con Cristo. Ya nadie te puede juzgar por el hecho de no guardar el sábado, porque ya esa ley ya pasó la ley, ya no tienen por qué estar guardando eso. Y es lo que Pablo le está enseñando acá en Colosenses. Y cuando leemos Hebreos, todo el libro de Hebreos, vemos que la ley ya ha pasado. Dice, ya tenemos un nuevo pacto, un pacto bajo mejores promesas. Es lo que enseña. No sé si quedó claro, Lisbeth, o tienes alguna duda. Muchas gracias. No, yo estaba clara en que no vamos a estar guardando el reposo, pero a veces si a uno le preguntan cómo argumenta usted eso y a qué reposo se refiere, y entonces uno queda así como... Pero bueno, sí, muy buena, gracias. Ahí no está hablando de guardar un reposo, sino de entrar en el reposo, entrar. O sea, no es lo mismo guardar que entrar. O sea, nosotros entramos en el reposo cuando entramos a la iglesia, entramos al reposo. Ellos guardaban el reposo, porque era el sábado, tenían que descansar. Eso era distinto, son dos cosas distintas. Entonces, es lo que está enseñando el escritor de Hebreos. Que algunos dicen que fue Pablo. Muchas gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Qué horas son, Alejandro? 9:17. Las 17. Las 17, Agustín. Ajá. No has dicho nada, Alejandro. Habla. Di algo. Bueno, hola. No, ha estado, sí, me ha llamado la atención porque esa es la parte donde, bueno, que conversábamos antes de empezar, ¿no? Que ese reposo es donde estamos nosotros, que es la iglesia del Señor, y qué importante es que
entramos en el reposo del Señor, que es la parte que más importante. Pero lo que está ocurriendo aquí, que Jesús está sanando en el día de reposo, que no se podría, o en ese séptimo día, que Dios lo bendijo y que ese día no tenían que trabajar, porque, bueno, Dios reposó de su creación. En ese caso, me llama la atención porque Jesús está dando a entender el verdadero espíritu de la ley de Dios. O sea, realmente, cuando ellos acaban a darle beber a sus animales o darle de comer a sus animales, o si una oveja se había caído en un hoyo y tenía que irla a sacar el pastor, o sea, es un trabajo, pero no va a dejar morir a la oveja porque es el día séptimo día o el día de reposo donde no puedes trabajar. O sea, realmente él estaba enseñando, dándole el verdadero sentido a la palabra de Dios. Igualmente, me recuerdo cuando él explicó el no matarás o el no adulterarás o el resumen de la ley de Dios, que es amar al prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén, hermanito. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Alguien más, hermanitos? Hermano Iván. Creo que quiere decir algo. Hermano Iván. Solo quería hacer un comentario porque al inicio la hermana mencionó, me parece que hay dos líneas ahí cuando dice hija de Abraham. Me parece que también nosotros somos padres, él es nuestro padre, por lo que lo dice la Biblia ahí, por la fe. Entonces, en ese sentido también hay una línea, pero de parte de fe, y también tenemos que esta mujer también era por la línea de la sangre. Más sin embargo, me gustó también porque la mamá de la otra hermana dijo que yo soy esa mujer, pero lo estaba diciendo por la fe que ella tenía, de que también el tiempo el Señor porque al final los pecados es una carga, es una carga que todos venimos, pero que cuando nosotros, para darle bien el sentido, que cuando quitamos la carga es cuando nosotros estamos en reposo, o sea, venimos a la iglesia de Cristo, damos la salvación. En ese sentido yo creo que también hay esa variante para que no quede ahí como que solo somos, porque la Biblia sí nos dice que nosotros tenemos esa línea de parte de, no en la sangre, pero sí porque Él es el Padre de la fe, seguro menciona la Escritura. Nada más sobre esto, hermano. Amén, gracias, hermano. Muy bien. Excelente todos. Amén. Amén, hermanitos. ¿Alguien más, amados hermanos? Edwin, sí, por favor. Hermano, buenas tardes, para comentar un poco el versículo 12, cuando la mujer es sanada, ¿verdad? Ahí el hermano comentó que no, la mujer no pidió ser sanada, pero ahí podemos ver que Dios sana sin necesidad de que se le pida, ¿no? Sino por la fe, la confianza, la seguridad de esta mujer. Fue porque en ese momento ella no pidió ser sanada, pero a su confianza, por su seguridad, y es lo que Dios ve también de cada uno de nosotros. Cuando tenemos algún problema, alguna dificultad, no necesitamos estar suplicando, porque Dios sabe el momento preciso, el momento oportuno, cuando Él va a actuar. Es lo que yo veo acá en la actitud de la mujer y en la actitud de los principales, pues lo encontramos en Mateo 23, 1 en adelante. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos
en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Entonces, esto era lo que Jesús siempre estuvo condenando, ¿verdad? De los sacerdotes, de los principales, que ellos eran buenos solamente para imponer y para evitar hacer ciertas cosas y algo. Por eso en las bienaventuranzas vemos muchas veces que Jesús le dijo, ustedes oyeron decir esto, pero ustedes no hagan. Y en Mateo 5:20 Jesús dijo que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de esos hombres si queremos entrar en el reino de los cielos. Entonces yo hago esta observación en cuanto a la actitud de la mujer y la actitud de los principales. Muchas gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Amén, hermanito. ¿Algo más? ¿Alguien más, hermanitos? Hermanito Roberto Miranda. Todo claro. Todo muy bien. Hermanito Agustín, ¿algo más que añadir, hermanito? No, estamos Bueno, completos. vamos a parar.